Lo que hemos hablado ha sido sobre la descomposición familiar. Hemos visto cómo la familia está siendo afectada, la sociedad está siendo afectada y cómo la iglesia tiene apatía ante la descomposición moral de la iglesia, de la familia, de la sociedad, y lamentablemente la iglesia se ha hecho ajena de estos asuntos. Y lo que hemos hecho es basar la serie de Familias Fuertes en lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 al capítulo 6, versículo 4, donde él llama a cualquier cristiano a estar sometido al temor a Dios. Pero también él invita al cristiano a someterse al próximo rango de autoridad. Vimos cómo él habló y le dijo a las casadas que se deben sujetar y someter a sus maridos en la misma medida que la iglesia está sujeta y sometida a Cristo. Pero también vimos que le dijo a los maridos que deben amar a las esposas de la misma manera, de la misma forma, usando el ejemplo en que Cristo amó, se sacrificó y dio su vida por la iglesia. Pero no solamente lo dejó en relaciones conyugales, sino que también habló, y vimos la semana pasada, que habló de relaciones familiares. Y le dijo a las esposas y a los maridos, ahora como padres, que deben disciplinar a sus hijos y sus hijos se deben someter a sus padres. Él en el orden le dice a los hijos, ustedes se deben someter a sus padres, quieran o no quieran, porque en esa manera y de esa medida ustedes se someten a Dios. Los hijos dijimos que no mandan. La autoridad en el hogar es ¿quién? Los padres. No es el pastor, no son los maestros, ni siquiera la policía. Ustedes, nosotros, somos la autoridad en el hogar y los hijos son débiles e ignorantes. No tienen la capacidad para dirigir y Dios nos pide que los dirijamos bien. Ahora, cuando Él nos llama a la disciplina, dijimos que la disciplina no debe ser abusiva, no debe ser a palos ni a gritos, debe ser en amor. Haciéndole en amor, somos justos con nuestros hijos. Pero no podemos perder de perspectiva que igual que nosotros, si sus hijos están en Cristo, son pecadores redimidos y necesitan la gracia de Dios. La misma que nos alcanzó es la misma que debemos proveer a nuestros hijos. ¿Estamos hasta ahí? En 5 minutos les he resumido la serie. Ahora, hoy lo que vamos a hacer es entrar a hablar de un grupo que para mí es sumamente importante. Y estos son los solteros, los divorciados, las viudas y los padres solteros, las familias monoparentales. Yo no pretendo ser un experto en el tema porque Denise llegó a mi soltería a los 17 y a los 21 la terminó. Así que yo no pretendo ser un experto en el tema, pero sí tengo el manual que nos da y nos enseña cómo y cuán importante son los solteros por la razón que sea para el Señor. No podemos pretender hablar de familias. No podemos pretender hablar de salud. No podemos pretender hablar de fortaleza. No podemos pretender hablar de una iglesia fuerte si no consideramos un grupo que para Dios es importante. Porque los solteros, las viudas, los divorciados y los padres que están criando solos a sus hijos, para Dios son importantes. Y si para Dios son importantes, para este pastor y para esta iglesia también lo son. Porque son parte de nuestra familia. Son parte de nuestra iglesia. A mí me llama la atención escuchar y me molesta, le tengo que confesar mis pecados, que haya gente que diga que la Biblia no es práctica, que no hay un libro para los problemas y los asuntos de la vida. Eso es un gran error y un gran disparate. En la Biblia tú encuentras todo lo necesario para cualquier tema de la vida.
Y vimos que en Efesios el apóstol se refiere a las casadas, a los maridos, a los padres y a los hijos. Pero le he dicho durante toda la serie que él también en Colosenses le habla a la iglesia de Colosenses sobre el tema del matrimonio. Pero hoy vamos a ver que a la iglesia de Corintios, a una iglesia que estaba atacada y siendo influenciada por el mundo, la inmundicia, la inmoralidad, Pablo se detiene y les escribe sobre lo que es el matrimonio, pero también habla de lo que es el estado de soltería, de lo que es estar soltero. En 1 Corintios 7, y le pido que vaya allá, por favor. No voy a leer completo el capítulo. Usted va a ver a Pablo que enfrenta y contesta las preguntas de aquellos cristianos en aquella ciudad en Grecia que estaban enfrentando problemas morales. Estaban tratando de servir a Dios bien, pero la influencia del mundo era tal que Pablo se ve en la necesidad de aclarar y definir lo que es la relación matrimonial, pero también lo que es el estado de soltería o estar soltero. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, el estar soltero, escuche bien, tiene propósito. Lo voy a volver a repetir. El estar soltero tiene propósito. Usted debe entender que el estado de soltería, el estar soltero, ni es pecado, ni es un error. El estar soltero ni es pecado, ni es un error. No es una pérdida de tiempo. El estar soltero ni es un error, ni es mala suerte, ni es pecado. Pablo dice en el versículo 1 que el estar soltero es lo idóneo. Él dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cuántos casados hubieran hecho eso caso? Así que el estar soltero ni es un error, ni es malo, ni es mala suerte, sino que es lo idóneo. Padres, escuchen bien. Usted y yo tenemos hijas e hijos. Tenemos que tener cuidado que le estemos vendiendo la idea de que ellos se deben y se tienen que casar. Porque posiblemente ellos no se casen. Y si no se casan, o si se casan y fracasan, debemos tener cuidado de cómo los vamos a tratar. Porque ese estado no es pecado. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, usted ve que históricamente cuando alguien estaba soltero o quedaba soltero, se le invitaba a que se casase. Pero era porque el plan y propósito era la reproducción y llenar la tierra de habitantes. ¿Estamos claros? Pero vemos en Isaías 54, en la profecía, que Dios claramente llama a la soltera a enorgullecerse, estar orgullosa de su estado, de no sentirse mal por su estado, porque aunque ella está soltera,
El beneficio de ella estar soltera es que su esposo es Cristo. Pero vemos también en el Nuevo Testamento que Jesús en Mateo capítulo 19, versículos 10 al 12, cuando está hablando del tema del divorcio, y los discípulos y los que están allí dicen, bueno, pues entonces mejor es no casarnos. Él le dice, bueno, hay algunos que se deben casar, pero hay otros que han decidido y han elegido permanecer solteros. ¿Para qué? Por causa del reino de los cielos, para glorificar al Señor. En otras palabras, si permanecen solteros, dale gloria a Dios por eso. Apláudelos, felicítalos, dale reconocimiento, porque han decidido estar en un estado, valga la redundancia, donde pueden glorificar al Señor. Miren lo que dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Que el estado de soltería es excepcional. Es un estado excepcional. ¿Por qué? Porque el matrimonio es esperado. El matrimonio es esperado. Pablo llama a las personas a contraer matrimonio, sí. Únicamente no pueden permanecer solteros. Lo que se espera y lo que la sociedad ha establecido es que es lógico que las personas se casen. Pero el que decide permanecer soltero no es para vivir la vida loca. El que decide permanecer soltero debe permanecer soltero para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Es para que su vida refleje a Cristo. Jesús, el hombre más completo de la historia de la humanidad, estuvo soltero, aunque haya unos locos por ahí diciendo que él se casó. Pero vemos en la historia de la iglesia a Juan el Bautista, a Pablo, a Silas, que no era la esposa de Pablo, era un hombre, a Lucas, a Tito, a Lidia, a Febe, hombres y mujeres, que algunos permanecieron solteros, otros enviudaron, pero ellos decidieron utilizar su estado, su realidad, para dar a conocer y hacer famoso a Cristo. Ellos no usaron la excusa de que como estoy soltero no tengo dueño. El hombre no usó como excusa de estar soltero para no imitar a Cristo, ni la mujer para ser como la iglesia de estar sujeta a Cristo. Ellos usaron sus vidas, utilizaron sus vidas para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Fueron cheques en blancos donde Dios firmó lo que Él iba a hacer con ellos y ellos estuvieron dispuestos a eso. Glorificaron el nombre de Dios a través del estado que estaban. Le sirvieron bien a Dios y le sirvieron bien a los demás. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que dice el versículo 7 y versículo 9. Lea conmigo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen
el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el estar y permanecer soltero es un regalo. Es un don. Es un llamado. ¿Por qué? Porque el que está en estado de soltería o el que llega a estar soltero por la razón que sea, descansa, disfruta la soberanía de Dios, sabe que Dios es Dios y que tiene cuidado de él o de ella. En otras palabras, que Dios sabe lo que hace, aunque usted y yo no lo entendamos. Así que el soltero, la viuda, el divorciado, el padre soltero, la madre soltera puede y debe descansar en la soberanía de Dios, el que Dios sabe lo que hace. Pero también el soltero, la viuda, el divorciado, el padre o madre soltera puede descansar y disfrutar la gracia de Dios. Porque a pesar de la situación que haya sido, Dios me escogió, me perdonó, me lavó con su sangre y me está usando para su gloria. Así que, lo voy a decir por tercera vez, el soltero, el divorciado, la viuda o el viudo, el padre o madre soltera, con su vida, igual que el casado, debe glorificar a Dios. No está hecho, ni formado, ni diseñado así para su deleite, sino para el deleite del Señor. Rosaria Butterfield dice: reconocemos que el matrimonio fue diseñado por Dios, pero también reconocemos que no todo el mundo está diseñado para el matrimonio. Lo voy a volver a repetir. Reconocemos que el matrimonio fue diseñado por Dios, pero también reconocemos que no todo el mundo está diseñado para el matrimonio. No todo el mundo fue diseñado por Dios para casarse. Y es un error minimizar, condenar, burlarnos de aquel que decide permanecer soltero. Es un error, es pecado. Porque ese hermano y esa hermana tienen el mismo valor para Dios y Dios lo quiere usar para que su nombre sea exaltado y glorificado. El estar soltero o el estado de soltería es un retrato del evangelio. Mire lo que dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar ¿a quién? Al Señor. Fíjense que Pablo está siendo bien prudente, bien cuidadoso en que se dé la impresión de que la soltería es un pecado o es un error. Antes de llegar al versículo 32, vamos a leer 2 o 3 versículos que prueban esto. Mire lo que dice el versículo 17. Pero cada uno como al Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Mire lo que dice el versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Mire lo que dice el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Mire lo que dice el versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ahora mire lo que dice el versículo 32.
Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En otras palabras, el que está soltero no está por debajo del que está casado. No es menos que el que está casado. El colocar el matrimonio por encima del estado de soltería no es bíblico. Porque Pablo prueba que el estar soltero es idóneo, que el que tenga ese regalo, ese don, ese llamado, permanezca en él, no para su gloria, sino para la gloria de Dios. El matrimonio vimos en Efesios 5 que es un retrato de la relación de Cristo con su iglesia. Sin embargo, la soltería también es un retrato del evangelio. Es un retrato de hombres y de mujeres que deciden ser como la iglesia, el cuerpo, y que Cristo sea su cabeza. El estar soltero, el permanecer soltero, lo que muestra es que Cristo es suficiente. Yo no necesito un hombre, no necesito una mujer, porque Dios me ha dado el regalo, el don, el llamado de poder depender única y exclusivamente de Él. Y damos gloria a Dios por eso. Si tú eres soltera o soltero, si tú estás divorciado o divorciada, si tú eres viudo o viuda, y si tú eres padre soltero, monoparental o madre soltera, déjame decirte cómo Dios te ve. Dios te ve como que tú eres su cuerpo, su iglesia, que Cristo es tu cabeza. Cristo es tu cabeza. Cristo es tu todo. Igual que debería ser para el casado y para la casada. Aunque muchas veces no vivamos así. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Qué significa esto para nosotros en este tiempo? Que definitivamente hay razones para disfrutar de permanecer soltero. Jesús y Pablo dijeron que el estar soltero es una gran ventaja, vuelvo y repito, para ser famoso a Cristo, no para vivir la vida como le da la gana. Pero a los que estamos en el Señor, a los que somos miembros de su cuerpo y de su iglesia, tenemos que ser muy cuidadosos en no interferir con el llamado de Dios para aquellos que están solteros. Comentarios como, oye, ¿cuándo pasa la camioneta? Oye, ¿cuándo te vas a montar? Se te está pasando el tiempo. Te vas a quedar, como dicen en mi tierra, jamón o jamona. Ese tipo de comentarios burlones, despectivos. Ese tipo de comentarios minimizando y humillando a aquel que está soltero o soltera, aquel que ha quedado viudo o viuda, aquel que ha fracasado en una relación matrimonial, aquel que tiene un hijo o una hija y lo está criando solo o sola, no es y no debe salir de la boca de un cristiano. Debemos alentar, aplaudir el que nuestros hermanos, miembros de nuestra familia, e invitarlos a que disfruten el estado de soltería. ¿No es fácil?
No estoy diciendo que sea fácil. Pero si, como dice Pablo a los colosenses, se entiende el soltero que Cristo es suficiente, lo van a poder disfrutar. Hay algunos que tienen el llamado de permanecer por siempre solteros. Otros están en ese estado y no tienen el llamado. Pues escúcheme, Dios tiene cuidado de usted. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Si es su voluntad traer a su vida a alguien, Él lo traerá. Pero mientras tanto, tenga cuidado usted buscarlo. Para que no se busque problemas como algunos por ahí que andan ahora arrepintiéndose porque se casaron. Ay, ¿quién me mandó? ¿Tú? Porque yo no te mandé. Así que tengamos cuidado, iglesia, que nuestros hermanos y nuestras hermanas, parte de nuestra familia que están en ese estado, nosotros los estimulemos a que permanezcan pensando, creyendo y viviendo dependientes de la suficiencia de Cristo. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos dice el por qué. Vaya a Mateo 22, versículo 30. Esto lo estudiamos cuando predicamos y enseñamos la serie del Evangelio según Lucas. Cuando le preguntaron sobre la resurrección, mira lo que Jesús dice en el versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En otras palabras, el matrimonio es temporero. Si yo sé que algunos van a decir, gloria a Dios. Yo lo sé. Cuando yo estaba estudiando dije, se salvaron algunos cuando escuchen esto. El matrimonio es temporero. Es mientras tú y yo estemos aquí en la tierra. Pero en la eternidad, las relaciones físicas no van a permanecer. La que permanece es la relación espiritual. Con quien tú y yo permanecemos casados por siempre. Es con Cristo. Es con el caballero de la cruz. No es con el hombre o la mujer que está a mi lado. Por lo tanto, los que están solteros nos llevan ventaja. Nos llevan ventaja. El estado de soltería le será aplicado a todos los hijos de Dios, redimidos por Cristo, lavados con su sangre, que se han arrepentido de sus pecados, han creído en el Hijo de Jesús y son salvos. Cuando estemos en la eternidad, seremos solteros. Ahora bien, ¿qué es lo importante aquí? Que solteros o casados, todos tenemos la misma misión y el mismo objetivo. ¿Cuál es? Hacer famoso a Cristo hasta los confines de la tierra. Es predicar en y fuera de tiempo. Es compartir la palabra con aquellos que están a mi alrededor. Casado, tú eres un reflejo del evangelio. Soltero, divorciado, viudo, o padre criando solo o madre criando sola, eres un retrato del evangelio. No importa dónde estás, no importa tu lugar, no importa si estás casada, si eres esposo, si somos hijos, si somos padres, si estamos solteros, si somos divorciados, si estamos en estado de viudez, si somos padres solteros, si estamos en Cristo, todos somos parte
de la familia de Dios. Todos somos parte de la familia de Dios. Escúchame, todos somos parte de la familia de Dios. Usted y yo somos parte de la familia de Dios. Y tú y yo somos sus hijos. ¿Tú eres salvo? Esa es la primera pregunta que debes contestarte hoy. Porque si no lo eres, no me dejes salir de aquí hoy y hablemos. Si Dios ha dado convicción en tu corazón y está tocando la puerta de tu corazón y tú estás viviendo la vida y has vivido la vida hoy hasta dándole la espalda a Dios y Dios te está hablando y sientes la convicción de pecado, corre hacia donde mí y oremos. Pidámosle perdón a Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Pero si nos ha salvado Dios de nosotros mismos, somos todos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, y con esto concluyo. Por 5 semanas, yo sé que Dios ha estremecido a algunos aquí. Bueno, Dios nos ha estremecido a todos. Los humildes han permanecido aquí. Los soberbios salieron corriendo. Regresaron hoy. Regresaron que se había acabado. Los humildes escuchan la voz de Dios y doblan sus rodillas y le piden al Padre, ayúdame. Yo no sé cómo ser un hombre, una mujer, una esposa, un esposo, unos padres o unos hijos dependientes de ti. La cultura, el mundo ha ejercido demasiado de influencia en nosotros. Y hoy reconocemos que te necesitamos. Si nosotros lo tenemos a Él, nosotros no necesitamos nada más. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para ayudar a la mujer a someterse a su esposo. Cristo es suficiente para ayudar al marido a amar a su esposa. Cristo es suficiente para entender los hijos que deben someterse, sujetarse, honrar, respetar, estimar y valorar a sus padres. Cristo es suficiente para ayudar a los padres a disciplinar a sus hijos y a nuestros hijos y no criar delincuentes, ni ni niñas que parecen mujeres. Cristo es suficiente para llenar el vacío completo, vaciar el corazón del hombre para llenarlo de él en el soltero, el divorciado, la viuda y el padre y madre soltero. Cristo es suficiente. Separados de Él, nada podemos hacer. Si tú crees que eres más listo y más lista que Dios, yo oro por ti. Porque ese estado de orgullo y de soberbia tuyo y tuya no te va a llevar a ningún lado. Dios mira de lejos al altivo. Lo mira de lejos, aunque se siente en la primera fila. Al que piensa que este mensaje, esta serie, no era para él, era para otro. Al que piensa que el pastor está interpretándolo de otra manera, no como dice la Biblia. Al que cree que lo que se ha predicado es para su cónyuge, para sus hijos, pero no para usted. Dios lo mira de lejos. Pero al que es humilde y el que le dice a Dios, heme aquí, yo necesito ser transformado, no corregido, transformado. Necesito que tú me ayudes a ser el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, los padres, los hijos, el soltero, la viuda, el divorciado, lo que sea. Yo necesito de ti. A esos, solo a esos, son los que Dios los recibe, los ayuda, los corrige, los transforma, los dirige.
Yo he orado durante el pasado mes, y ha sido mi oración, que el Señor nos ayude a permanecer fiel a Él. Que Dios nos ayude a permanecer fiel a Él. Y que juntos, como iglesia, cada miembro de esta iglesia y aquellos que se quieran hacer miembros de esta iglesia, no los que no quieran, a los que quieran, a esos que quieren ser parte de esta familia o son parte de esta familia, yo he orado que Dios nos ayude a permanecer fiel para que nuestras vidas sean fuertes, sean saludables, para que nuestras familias sean fuertes y sean saludables, para que esta iglesia sea fuerte y sea saludable. Es mi ruego a ti que tú puedas decir cuando salgas por esas puertas hoy, si yo te tengo a ti, nada me hace falta. Si yo te tengo a ti, no necesito nada. El que tenga oídos para oír, que oiga la voz de Dios.